Buenas tardes, bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro. Eh, Vamos sumando, Mario, en expositores, ¿no? Y creo que en este periodo que estamos viviendo, el tema que ha planteado el autor es de una gran actualidad, así que nos tiene a todos muy bien predispuestos para escucharlos. Creemos que estos espacios son espacios muy interesantes, creemos que son espacios activos que tenemos que promover y desde la Secretaría de Promoción e Ingreso entendemos que hay una gran cantidad de docentes que interactúan con nosotros a través de los colegios y bueno, y Mario, Jessica, hoy Lautaro, supieron en estas propuestas llegar a nosotros. Mario, dejo en tus manos la presentación del expositor y gracias a todos por el tiempo y la puntualidad de acompañarnos. Mario. Bueno, muchas gracias, Pablo. En primer lugar, les doy la bienvenida a todos. Esta es la segunda de las 4 charlas que tenemos planificadas para este ciclo que se llama Intervenciones psicológicas en tiempos de crisis, una propuesta desde la investigación científica. Es un ciclo que organizamos en conjunto con la licenciada Sánchez Beisel. Mi nombre es Jorge Mario Andró, yo soy director del Instituto de Investigación de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador. Y son un ciclo de charlas que pretenden introducir a ciertos temas relacionados con esta situación que estamos viviendo actualmente, pero más que nada presentado por investigadores que están actualmente trabajando en el Instituto de Investigación de la Facultad. La semana pasada la presentación fue realizada a cargo de la licenciada Jessica Beisel, y esta presentación del día de hoy va a estar a cargo del licenciado Lautaro Cirami, que es prácticamente máster, ya está terminando su maestría en psicología cognitiva, es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador, y además es investigador de proyectos UBA Ciencia y Técnica, ha sido becario en proyectos de investigación de UBA Ciencia y Técnica, y por supuesto participó, concursó y ganó una beca de maestría para también realizarla en la Universidad de Buenos Aires, la cual ya prácticamente está finalizando. Él es especialista en estos temas de estrés y afrontamiento, lo cual me parece clave, más que nada la segunda palabra, ¿sí? Porque estrés, está bien, se ha investigado mucho, sabemos un montón, nosotros lo padecemos, lo vivimos. El tema es qué ocurre con ese estrés, qué hacemos, cómo lo afrontamos, ¿sí? Qué estrategias tenemos para poder salir lo mejor parados posibles. Y esta situación actual es una situación compleja que requiere realmente de ciertas herramientas o conocimientos para saber cómo afrontarlas, con lo cual esta charla me parece muy pertinente. Así que sin más preámbulo los dejo en manos del licenciado Cirami. Bueno, hola a todos, muchas gracias Mario por la presentación. Bueno, ya más o menos me presentó Mario, les comento un poquito más sobre mi currículum y a qué estoy dedicándome actualmente. Yo trabajo tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de El Salvador con cuestiones relacionadas con estrés y afrontamiento. En la Universidad de Buenos Aires estoy trabajando mucho con lo que es violencia en el trabajo, que son situaciones estresantes también, pero con un marco bastante particular, con ciertas cuestiones específicas. Y en la Universidad de El Salvador, el año pasado, en realidad al principio de este año, finalizó un proyecto que hicimos con Mario sobre estrés académico, y actualmente también estamos trabajando en un proyecto de estrés en contexto laboral. Así que la invitación y la propuesta era trabajar un poquito cuestiones relacionadas con el modelo teórico, y cómo entender, porque gran parte de cómo manejar este estrés es tener información al respecto. Así que, en primer lugar, es invitarlos a pensar un poquito sobre cómo entender el estrés, cómo entender las estrategias de afrontamiento a nivel un poquito más teórico, y por otro lado, invitarlos y acercarles algunas herramientas. La idea no va a ser hacer intervenciones en esta charla, pero sí por lo menos hacerles conocer distintas cuestiones que pueden servirles, ¿sí? Ya conocerlas les sirve, y después pueden servirles para averiguar y profundizar, y además en la presentación les voy a dejar
mi dirección de correo por si quieren ampliar o hacerme alguna consulta con bibliografía o con cuestiones un poquito más específicas. Así que nada, eso para presentarme y bueno, arrancamos con la charla propiamente dicha. Como el título de la charla lo dice, vamos a trabajar estrategias de afrontamiento de estrés laboral y académico. ¿Sí? Yo voy a oscilar constantemente entre contextos en organizaciones y contextos para los estudiantes. ¿Por qué estas dos? No solamente porque tengo experiencia en investigación en estas dos áreas, pero también porque son dos áreas que se vieron completamente afectadas en este periodo por la virtualidad. Ya hoy día las clases son online, en algunos contextos tenemos mejores recursos, en otros no tanto. Entonces vamos a ver un poquito, ir de un lado al otro, cómo podemos lidiar con esto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos clases online o tenemos clases por Google Meet, el famoso Zoom, cuando las tenemos y no tenemos la conexión para hacerlo, para tomar esas clases, o bien cuando, por ejemplo, en otros contextos, en otras universidades, no hay este tipo de dispositivos y uno tiene que ser mucho más autogestivo de lo normal. Y en cuanto a la cuestión laboral, hay mucho que tiene que ver con los cortes de horarios, mucho que tiene que ver con las organizaciones sobrecargando a los trabajadores. Y bueno, para eso también invito a que por el chat, si quieren ir comentándome e ir compartiendo a qué se dedican, a qué ámbitos laborales, en qué ámbitos laborales se mueven y demás, como para yo tener una idea de qué pasa del otro lado, bienvenido y va a ser súper útil. Yo les voy a traer muchos ejemplos de la docencia, porque es en el contexto en el cual por ahí más me muevo, pero también hay mucho que tiene que ver con contextos en medicina, asistencia de salud, asistencia psicológica, y ni hablar lo que son organizaciones que prestan distintos tipos de servicios y demás. Así que bueno, basta de presentaciones, empecemos un poquito con lo que sería la charla, de nuevo, propiamente dicha. La charla va a tener este recorrido. En primer lugar voy a trabajar algunas generalidades teóricas sobre el estrés. En segundo lugar, algunas cuestiones sobre las estrategias de afrontamiento. Y luego ya nos vamos a meter en lo que serían las especificidades del contexto académico y laboral. Y por último, una propuesta y una invitación a conocer algunas herramientas que nos pueden servir, que nos pueden hacer crecer en este aspecto, en nuestra vida laboral y también en nuestra vida académica. Cuando hablo de contexto académico, voy a hacer más referencia a la parte quizás universitaria y a la parte universitaria de grado y posgrado, pero también nos pueden servir muchas de estas herramientas para, por ejemplo, secundario, donde por ahí el alumno tiene una autogestión, es más independiente, más autónomo, y nos pueden servir algunas cosas de estas. Bien, en líneas generales invito a tocar algunos de estos términos, ¿sí? Que están siempre relacionados con el estrés. Desequilibrio, eustrés, distrés, exigencias, adaptación y salud. ¿Por qué pongo estos 6 términos? En primer lugar, porque por lo general todas las teorías de estrés se basan en que hay un desequilibrio en el organismo y que el cuerpo reacciona e intenta lidiar con ello para restablecer esa homeostasis, ese equilibrio previo, ese estado previo al estímulo externo que nos genera ciertos cambios. Ahora, estos cambios pueden tener dos, digamos, o estas exigencias pueden tener dos caminos distintos. Por lo general la bibliografía sugiere por un lado el eustrés, que vendrían a ser esas situaciones desafiantes, estresantes, en las que uno lo valora como algo positivo, como una especie de reto, de desafío, en donde uno se estresa, uno tiene activación fisiológica, tiene cortisol en sangre y demás, pero esa reacción fisiológica dura el periodo en el cual nosotros estamos en actividad. Ahora, si esta exigencia
además el estrés tiene una valencia positiva, es valorado como positivo por la persona que lo experimenta. Ahora, cuando estamos constantemente expuestos a este tipo de situaciones, y ahí ya, particularmente yo digo, más allá de lo agradable o no, o de lo que a uno le guste o no la actividad, cuando uno está expuesto constantemente a esto, empieza a sufrir algunas consecuencias a nivel salud. ¿Sí? Empieza a tener sintomatología como problemas para dormir, palpitaciones, problemas del estómago, problemas de acidez, bueno, por decir algunos de ellos. Y esto tiene que ver ya con lo que usualmente se conoce como distrés. Distrés como la cara negativa de todo este fenómeno, que por lo general está acompañado de lo que se llama estrés crónico, que es cuando nosotros estamos expuestos a lo largo de un periodo de tiempo. Bueno, así que más o menos quería pasar por todas estas aristas y todos estos términos clásicos del estrés. Y ahora les voy a comentar un poquito de qué se tratan los modelos teóricos para abordarlo. Hay un modelo que es el modelo de demandas y control, y este es específico de psicología laboral, de psicología del trabajo. Ya tiene unos cuantos años, lo desarrolló Karasek, y es un modelo que es bastante como simple, porque en este modelo nosotros tenemos, por un lado, las demandas o exigencias del medio, y el control, la autonomía, las herramientas para responder a esas exigencias. Entonces, en la medida que nosotros tengamos muchas exigencias y poco control sobre ellas, ahí vamos a empezar a tener problemas con esta cuestión que decimos distrés, que nosotros lo conocemos como sobrecarga de trabajos, no alcanzar con los plazos, no alcanzar con los tiempos, estar desatento, con pocas horas de sueño. Ahora, en la medida que nosotros tenemos control sobre esas exigencias, obviamente el estrés va a bajar. Y ni hablar, si las exigencias bajan, posiblemente también baje el estrés ahí, ¿no? Pero bueno, este es un cuadrito muy clásico y es un modelo que es como el inicial o el puntapié inicial para entender el estrés en el trabajo. También podemos encontrar otro modelo teórico interesante que tiene que ver con la percepción de estas exigencias y la percepción también del control que tengo sobre las mismas, más allá de una cuestión o un tema objetivo de cuáles son los estímulos que vienen del medio. También acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo percibo esas exigencias y cómo percibo el control, la autonomía que tengo para lidiar con ella. En ese sentido, hay una teoría también clásica, fíjense que son de los años 90, 80 y años 90, ¿sí? Que es el modelo transaccional del estrés. El autor Richard Lazarus, un psicólogo bastante influyente, un autor bastante influyente en el contexto de la psicología, plantea este modelo de evaluación cognitiva y de transacción del sujeto con el ambiente, con la situación, con el contexto. ¿De qué se trata esta transacción y esta evaluación cognitiva? Lo que va a plantear es que el estresor no es un estresor en sí mismo, el estímulo que uno usualmente lo plantea como estresor, no es en sí mismo un estresor, sino que es valorado por el sujeto como tal. ¿Cómo es valorado por el sujeto? Es valorado a partir de distintas instancias de evaluación. Tenemos la evaluación primaria, que también se la conoce como valoración primaria, en donde el sujeto evalúa qué tan amenazante es el estímulo que tiene enfrente. ¿Sí? Vamos al ámbito académico. No sé si hay alumnos de la Facu o de alguna universidad, pero piénsense ustedes en un contexto académico cuando van a rendir un examen. Algunos de ustedes van a plantear que el examen es una amenaza muy alta, otros que no tanto, y otros depende de la materia, depende de la modalidad. Ahí es donde uno evalúa, un multiple choice no es un estresor en sí mismo. A lo mejor una persona puede valorarlo como un estresor y otra persona puede no hacerlo.
Eso por un lado. Y por el otro, se va acoplando esta evaluación de la amenaza, se va acoplando con la evaluación secundaria, que es la evaluación de los recursos con los que cuenta la persona para afrontar y lidiar con la amenaza. Entonces, un multiple choice o un examen cualquiera, también va a estar, la valoración de ese estresor va a estar en función de si la persona estudió, si pudo dormir bien, si tiene confianza con el profesor para preguntarle alguna cuestión que no entienda, si sabe que aprobó el primer parcial, entonces tiene más chances de aprobar el segundo, etc. Y yo acá, en la diapositiva, les hice un listado que es bastante limitado, porque nosotros podríamos estar haciendo un listado un poquito más amplio, pero un listado de todas las herramientas y los recursos internos y externos que participan en esta evaluación. ¿Por qué me enfoco más en esto y no tanto en la evaluación primaria? Me enfoco más en esto porque cuando hablemos de afrontamiento, nos vamos a remitir directamente a estos recursos. Podemos hablar de locus de control, que es la atribución del control que la persona tiene sobre la situación, qué tanto maneja las causas y efectos de lo que sucede en la situación. Tenemos el apoyo social, que sería un recurso externo, es decir, cuento con otras personas, cuento con compañeros para preguntarle algo que no entienda, cuento con compañeros para preguntarle cómo está lidiando con determinado trabajo. En nuestro caso, como docentes, cuento con una red de profesores o una cátedra que trabaje en equipo para que pueda aprender a utilizar el Classroom o aprender a utilizar el campus o el Moodle. Los medios materiales, eso es algo muy interesante en psicología del trabajo actualmente, porque si nos ponemos a pensar, y obviamente esto no es echarle culpas a las organizaciones ni a las instituciones, pero si uno se pone a pensar, los medios de producción ya están corriendo por nuestras cuentas. En líneas generales, hablo de las personas que trabajan quizás en sus casas. El Wi-Fi corre por mi cuenta, la luz corre por mi cuenta, la computadora lo mismo. Entonces los medios materiales, los medios de trabajo pueden ser ahí cruciales para dominar una situación o no, así como también percibirla como amenazante o no. Bueno, voy a ir avanzando, pero también tenemos el tiempo que tenemos para realizar las tareas, los conocimientos, la capacitación con la que nosotros contamos, la regulación emocional, cuánto conocemos lo que nos pasa a nivel fisiológico, ¿sí? Y a partir de estas dos evaluaciones, la primaria y la secundaria, la evaluación de la amenaza y de mis recursos, vamos a obtener una respuesta. A esa respuesta la vamos a llamar respuesta de afrontamiento, que van a tener que ver con cuestiones fisiológicas, psicológicas, esta es la definición del libro, ¿no? Afectivas, conductuales, sociales, que se despliegan frente a estas dos valoraciones. Vamos a reconocer niveles neuroendocrinos, fisiológicos, que yo hoy no los voy a tocar mucho, quizás algo de lo fisiológico sí, pero no tanto. Es decir, podemos estudiar el famoso eje HHA, el hipotálamo y la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Podemos trabajar con distintas circuiterías al respecto. Podemos trabajar con cuestiones conductuales, eso sí, quizás algo podamos mencionar, hablar. Y yo quizás me centre un poquito más en las cuestiones cognitivas y sociales de las estrategias de afrontamiento. Pero quiero dejar en claro que este abordaje puede ampliarse y puede ir en distintos niveles de análisis, no necesariamente se tiene que quedar en un nivel psicológico. Sigo para adelante. Bueno, acá les dejo, no me voy a quedar a esto, no lo voy a empezar a leer todo, ¿sí? Pero tenemos un inventario de estrategias distintas, por mencionar algunas. Búsqueda de apoyo instrumental. Si necesito ayuda para resolver un problema, si necesito ayuda sobre información. Esto en violencia en el trabajo se utiliza mucho.
¿sí? Lo primero que se recomienda es asesorarte a ver qué cuestiones a nivel legal, por ejemplo, pueden ayudarte. La planificación, esto para los estudiantes, tiene que ser crucial, tiene que ser clave. Y después tenemos, fíjense, una variedad diferente, desde uso de sustancias, negación, religión, aceptación. Tenemos un montón, podemos seguir incluso generando un inventario más largo. Sin embargo, la bibliografía, los enfoques teóricos, tratan de clasificarlos en, por ejemplo, las más clásicas, afrontamiento centrado en el problema, afrontamiento centrado en la emoción, es decir, centrado en el problema es intentar modificar algo de la situación. Centradas en la emoción es hacer algo, ¿sí? Que el sujeto responda activamente, pero busca en realidad la conservación de sus emociones, de sus estados afectivos, y no tanto la resolución del problema. Y luego tenemos un tercer gran tipo, que son las estrategias evitativas, que la bibliografía también las relaciona con alta sintomatología, con desadaptación. ¿Por qué? Porque la evitación lo que termina logrando en la persona es más ansiedad todavía, ¿sí? También las podemos dividir en conductuales, cognitivas, de aproximación o de desconexión, que son muy similares a las anteriores, sociales o en solitarios. Eso ya depende mucho de cada autor. Pero las clásicas son centradas en el problema, en la emoción y las evitativas. Ahora les comento un poquito de los antecedentes, de qué pasa a nivel empírico, qué pasa a nivel investigación, estudios. En cuanto a estrés laboral, tenemos un montón de investigaciones al respecto. En estrés académico también hay varias. En violencia laboral hay bastante menos bibliografía, ¿sí? Porque son situaciones demasiado complejas para trabajar con este tipo de constructos. Pero en general, en líneas generales, siempre apuntan y presentan como una propuesta el uso de estos tres grandes tipos de estrategias de afrontamiento. Estrategias que sean resolutivas, que si pensamos, voy a ir para atrás en un segundito, si pensamos en nuestro inventario de estrategias, podríamos ahí poner planificación, afrontamiento activo, reinterpretación positiva. Ese tipo de estrategias están asociados a altos niveles de salud, ¿sí? Y a bajos niveles de sintomatología. Estrategias de apoyo, acá aparecen lo que son las estrategias sociales, las estrategias de afrontamiento sociales, que incluso cuando hay altos niveles de ansiedad, las personas cada vez comparten menos, ¿sí? O se acercan menos, en el caso del trabajo, a sus compañeros de trabajo, en el caso de los estudiantes, a sus compañeros de aula. Esas estrategias son muy interesantes y yo voy a mencionarlas constantemente. Y por último tenemos estrategias que tienen que ver con lidiar con las emociones. Yo acá le puse el nombre de emociones, pero en realidad tiene que ver con la regulación emocional y con la regulación de la activación fisiológica desde muchos otros autores. Así que estas tres estrategias que yo planteo acá son las que están asociadas siempre con niveles de salud. Luego, lo que nosotros deberíamos empezar a evaluar y a pensar es en función de los contextos, de cada contexto específico. Por ejemplo, en situaciones de violencia, a veces las estrategias resolutivas o que son confrontativas, que tienden a modificar el problema, terminan siendo disfuncionales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la persona intenta luchar contra determinada situación que no tiene una solución, que su modificación no puede ser posible, no es viable, y termina frustrando a la persona, por ejemplo, ¿no? Por eso ahí digo, hay que empezar a evaluar qué pasa en cada contexto, en cada situación. En la de estrés académico, y esto salió mucho en la investigación que nosotros hicimos el año pasado y el anterior también, aparecen en los estudiantes una preferencia por estrategias de afrontamiento emocionales y de apoyo, ¿sí? Afrontamientos que tienen que ver con compartir las emociones, que tienen que ver con compartir
lo que les pasa, que tienen que ver con pedir ayuda, que tienen que ver con pedirle al compañero una mano. Y hay bibliografía que plantea que en el contexto académico estas estrategias son sumamente positivas. Y yo digo acá pensando en una doble cara, pensando en el estudiante y pensando también en el docente o los docentes. En este contexto puede ser valioso fomentar y obviamente buscar los modos de que los alumnos, que incluso muchos ni se conocen las caras, intentar acercarlos, intentar hacer grupos. ¿Sí? Hoy día, con por ejemplo los grupos de WhatsApp, es muy sencillo, el docente lo que puede hacer es generar distintos grupos y dejar los links de los grupos de WhatsApp y decir, bueno, por orden alfabético, de tal letra a tal letra, ingrese a tal link, de tal otra a tal otra, ingrese al otro. Y de ese modo, generar pequeños grupos, ¿sí? puede lograr y puede conseguir este apoyo, ¿sí? Como un moderador, modulador del estrés. Y el estrés laboral es un poquito más tajante la división entre la resolución del problema y de las emociones, porque lo que acá cuenta como central y nodal es la productividad y el resultado, ¿sí? De la tarea, de que la tarea sea realizada con efectividad. Entonces, a esto se los comparto también para abrir y desmenuzar un poquito el cómo afrontar. Bueno, cómo afrontar en qué situaciones, en qué contexto, ¿sí? De qué tipo de estrés estamos hablando, de qué tipo de factores o herramientas que nos sirvan a nosotros estamos hablando, ¿sí? Y ahora, bueno, después obviamente si queda alguna duda después de la charla con respecto a toda la parte teórica, por supuesto es bienvenida y la podemos hablar. Hay mucho sobre afrontamiento, de hecho también hay mucho por trabajar sobre este tipo de constructos. Como comentario, por lo general los autores terminan clasificando las estrategias, como lo hice yo hace 2 minutos, y asociándolas a distintos niveles de sintomatología, ansiedad, estrés. Sin embargo, poco se habla de los mecanismos específicos, los mecanismos, por ejemplo, de evaluación secundaria, que es lo que estamos trabajando en USAL actualmente. Poco se habla de ello y poca investigación hay hoy día. Y además también hay poca investigación contextual, esto que les decía. Hay poca, todavía no se trabajó puntualmente con poblaciones específicas. La única población específica que más se trabajó es enfermería, que están bajo altos niveles de exigencia. Pensando en el modelo de Karasek, hay mucha demanda y poco recurso. Hay mucha demanda de horas, de pacientes, de exigencias de los médicos, y hay pocos recursos porque duermen poco, tienen poco tiempo para descansar, ¿sí? Y además muchas veces en muchos hospitales hay pocos recursos materiales para trabajar. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas ahí, sino que quería ir puntualizando algunas cuestiones de estas. Ahora sí, los invito a pensar un poquito más. ¿Qué herramientas? ¿Sí? ¿Qué herramientas podemos llegar a tener? Porque la teoría es todo muy linda, hay mucha bibliografía, hay mucha lectura, pero bueno, ¿qué hacemos? Porque me llegan 20.000 mails por día, tengo 300 alumnos que me preguntan cuándo es el examen, cuándo no es, cómo es, qué pasa en el recuperatorio, porque tengo a mi jefe que yo a las 6 de la tarde me tendría que estar yendo y son las 8 de la noche y me está mandando invitaciones de Zoom. Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a toda esta situación? Una primera invitación mía es identificar preocupaciones y problemas, ¿sí? Que esto es un trabajo que se hace mucho en lo que sería psicoterapias y en especial en lo que tiene que ver con la ansiedad, pero yo invito a pensarlo en estos contextos de alto estrés, de altos niveles de estrés. Primero tendríamos que identificar de qué tipo de problema estamos hablando. Estamos hablando de problemas anclados en la realidad, es decir, que realmente están sucediendo. Y después, ¿esos problemas son modificables o no? Por ejemplo, hace poco me tocó participar en un focus group de asistencia frente a estas situaciones
con docentes. Y los docentes me planteaban a mí y también a otro profesional que estaba trabajando conmigo, me planteaban la deserción escolar, la deserción universitaria. Y ahí es un problema, una preocupación anclada en la realidad. Pero ahora, ¿qué tanto control vos tenés sobre esa deserción? Porque vos le podés acercar muchas herramientas al alumno, pero la decisión final la tiene el estudiante, ¿sí? De si deja o no la materia. Por otro lado, después, haciendo cuentas, la deserción realmente está bastante proporcional a lo que viene siendo históricamente en la universidad. Al menos hablo en una universidad nacional pública, ¿sí? Que estaba sucediendo este contexto, esta situación. Entonces, digo, ahí no hay una cuestión, no es una preocupación en la cual yo pueda modificar algo, ¿sí? Entonces, quizás ahí podríamos trabajar más la revaloración de ese estresor. ¿Por qué se percibe como una amenaza? ¿Por qué eso te impacta de esa manera cuando en realidad ni siquiera es una cuestión que te corresponde a vos con tu rol docente? Tu rol docente tiene, sí, entre algunas de las cuestiones, motivar y promover que el alumno se sienta cómodo, quiera participar y quiera terminar tu materia, pero llega un punto que si la persona no quiere seguir, ya no hay mucho más para hacer. Bueno, ni hablar cuando hablamos de acontecimientos muy improbables, yo acá no voy a mencionar nada, esto tiene que ver más con pensamientos catastróficos, pensamientos que tienen que ver con sesgos cognitivos, no me voy a meter ahora acá. Sí me voy a profundizar y voy a centrarme en los que son preocupaciones ancladas en la realidad y que son modificables, que yo puedo actuar sobre ello. Y esto en psicología laboral particularmente es muy útil. Yo, en lugar de evitarlos y seguir preocupándome por ellos, lo que tengo que hacer es aproximarme y tratar de resolverlos. Y para ello tenemos lo que sería el entrenamiento en resolución de problemas, que son cuatro pasos bastante intuitivos, que tienen que ver con definir cuál es el problema, tienen que ver con generar distintas soluciones posibles al mismo, tomar una decisión entre esas alternativas, aplicarla, porque si no todo se va a quedar en un pensamiento y no en algo que modifique realmente la situación, y luego evaluar el resultado, evaluar si funcionó o no funcionó. Para esto todo el tiempo vamos a tener que estar revalorando y redefiniendo los problemas. ¿Por qué digo revalorando y redefiniendo? Porque a lo mejor las preocupaciones están planteadas en términos de, o como les decía recién, en términos de que algo me corresponde y entonces me frustro porque no puedo hacer nada para modificarlo cuando en realidad no te está correspondiendo. O bien uno puede pasar del estoy sobrepasado, ¿sí? Estoy sobrecargado de tareas, bueno, voy a empezar a hacer una tarea por vez, ¿no? O voy a empezar a generar un orden de prioridades de estas tareas y empezar a solucionar un problema por vez en lugar de intentar en un día solucionar todos. Bueno, son algunas herramientas y esto podemos seguir dando vueltas roscas, en todo caso lo podemos intercambiar cuando termine la charla. Junto a esta revaloración o revaluación de cómo pensamos los problemas, los invito también a traer estos aportes desde la psicoterapia cognitiva de Aaron Beck, en tanto identificar pensamientos automáticos, identificar los sesgos cognitivos, y poner a prueba nuestras creencias. Obviamente esto es una técnica, o mejor dicho, un marco más para una psicoterapia, pero podemos empezar a pensar, bueno, tengo que poder con todo si el tiempo físico y también la energía física ya no me alcanza, tengo que realizar todo esto. Por otro lado, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que debo hacer y qué es lo que puedo hacer? Son distintas preguntas que parecen trilladas, pero en la medida que uno las puede plasmar, por ejemplo, en un papel o en un cuadro, las puede empezar a interrogar y a poner a prueba. Porque según como nosotros pensemos, y retomemos el modelo de Lazarus y Folkman,
según como nosotros valoremos el estresor y nuestras herramientas y recursos, vamos a sentirnos de una manera y vamos a generar distintos comportamientos. Otro sesgo cognitivo es el no puedo, no soy capaz, tengo que hacerlo perfecto. Es muy usual, y en docencia también, en que necesitar dar las 10 unidades del programa. No sé. Bueno, estamos en el medio de una pandemia, no tenemos clases presenciales, a veces incluso el primer mes y pico, la bibliografía fue todo un tema conseguirla. Entonces, si doy en vez de 10, 8 unidades este cuatrimestre, digo, si tuve en vez del 100%, el 80%, no es algo tan malo, digamos, no es algo contemplando incluso el contexto y demás. Por otro lado, si un día, no sé, te falla la conexión, bueno, te ausentaste todas las clases de Zoom o fue una sola vez que te sucedió. En todo caso, en vez de quedarte en esa queja o en esa preocupación, vamos para atrás, busquemos cuál es el problema con no haberte conectado y qué soluciones podemos ofrecer a ese problema. En el caso del estudiante, no pude conectarme al Zoom, no conseguí la bibliografía, bueno, antes de ir al pensamiento catastrófico de voy a desaprobar la materia, voy a perder el año, bueno, ¿cuál es el problema que conlleva esto? ¿Y cuáles son las soluciones? Dentro de las soluciones, ya más adelante, 2 minutitos más les voy a contar, bueno, comunicarse con los compañeros. El docente no me contesta, claramente el docente tiene 400 mails por contestar todavía. El docente no me contesta, bueno, preguntale a tu compañero. Preguntale al compañero que tenés en la lista de mails. Bueno, nada, son distintos modos de entender estas cuestiones. Pero siempre, me parece acá lo interesante es evitar caer en un sesgo, ¿sí? Y que ese sesgo nos haga a nosotros desesperarnos, nos haga preocuparnos por cosas que no podemos controlar, ¿sí? O bien preocuparnos por cosas en un plano en donde nosotros no sabemos cómo actuar, cuando en realidad si nosotros nos organizamos, y por ejemplo, para mí escribirlo en un esquema, en un papel, como el que tengo acá, es ya un avance, ¿sí? Porque uno plasma las acciones, organiza, planifica, y eso, toda esa información que uno organiza ahí, nos ayuda a nosotros a ser más asertivos. Otras de las herramientas, y tienen que ver con esto emocional que les decía en un momento, que es en realidad en un marco fisiológico, es apelar a ejercicios de relajación y de respiración. Esto también se utiliza mucho en lo que serían las psicoterapias relacionadas con la ansiedad. Si nosotros hacemos por lo menos entre 10 y 15 minutos, no más, ¿sí? Entre 10 y 15 minutos de respiración diafragmática, es decir, llevar el aire, inhalar por la nariz, llevar el aire hasta nuestra panza, inflar la panza, y luego exhalar por la boca, hacerlo de forma pausada, hacerlo de un modo en el cual nosotros nos tomemos esos 10 minutos solo para respirar, nosotros vamos a tener una activación fisiológica, o en realidad vamos a tener una actividad parasimpática más alta, es decir, vamos a estar más relajados, y frente a la relajación empiezan a salir otras soluciones, empiezan a aparecer otras soluciones posibles a los problemas. Por otro lado, bueno, la relajación muscular progresiva, si quieren después más adelante en las preguntas les puedo contar un poquito de qué se trata, pero también tiene que ver con inducir a tu cuerpo, que está en un estado de alerta, cuando estamos estresados estamos en un estado de alerta, inducir ese estado de alerta en realidad, no inducirlo, sino bajarlo, bajar un poco los decibeles, bajar un poco los cambios y tener una tonalidad de relajación, tener una tonalidad un poquito más tranquila. Ya les digo, al menos 10 minutos, 15 minutos que nosotros podamos hacer esto, nuestro cuerpo nos va a agradecer siempre. Ya hablé bastante de esta estrategia de apoyo social e instrumental. No hay que privarse ahí no sé, por ejemplo, a mí me pasó, tuve un problema con la computadora y que lo sigo teniendo,
y estoy atrasado con compartir algunos videos. En ningún momento sentí una herida narcisista de decirle a mis alumnos, chicos, aguántenme 10, 15 días que les paso el video porque estoy con un problema en la computadora. Eso es apoyarme y generar una confianza, compartir la realidad que uno está viviendo. No es contarle la vida al alumno, ¿no? Pero sí contarle que tenés tus problemas y pedirle apoyo al alumno para que esa exigencia pueda bajar un poquito. Y para ir cerrando, pues ya estamos en tiempo, para ir cerrando, hay algo interesante que no es para todos los trabajos, porque hay trabajos en donde uno no controla estas cuestiones, pero esto especialmente para el alumno es fundamental, y que tiene que ver con la organización de las tareas. Generar objetivos, por ejemplo, semanales, estar al día de las 4 materias, estar al día por lo menos con 2, ¿sí? Generar esos objetivos concretos que sean medibles, que yo pueda anotarlos y decir lo hice o no lo hice, lo pude hacer o no lo pude hacer, que sea alcanzable. Por ejemplo, si yo digo quiero estar al día con las 4 materias y posiblemente no lo esté, es más, me voy a frustrar y va a hacer que a la semana siguiente ni siquiera me quiera plantear el objetivo. Y después el tiempo. Eso es algo que nos cuesta hoy día y es poner un límite. Es decir, el viernes tengo que tener terminado esto y bueno, cumplir con ese plazo pactado. Sí, es un pacto medio esquizofrénico porque es con uno mismo, pero no deja de ser súper útil. Por otro lado, los horarios, generarse cronogramas. Hoy día hay un montón de aplicaciones de celular que nos pueden ayudar a nosotros a organizar estas cuestiones. Eso siempre va a generar control sobre las exigencias. Otra cuestión tiene que ver con las pausas activas. Esto también se utiliza mucho en psicología del trabajo y en ergonomía. Las pausas activas es tomarte 15 minutos en el medio del trabajo, en el medio de tu día laboral, de tu jornada laboral, tomarte 15 minutos y realizar elongación, descanso de los ojos, de la vista, elongación y relajación del cuello, cambiar de postura, caminar un poco. No tiene que ver con agarrar una bicicleta y volvernos locos, hacer bicicleta o cinta o salir a correr de 8 a no me acuerdo a qué hora, salir a correr a la noche. No tiene que ver con eso. ¿Sí? Tiene que ver con esos 10, 15 minutos en los cuales dejás las tareas y las preocupaciones y te ocupás de tu cuerpo y de relajar tu cuerpo. Y esto último, después si quieren lo podemos charlar, así no me demoro mucho más, que tiene que ver con los horarios de inicio y de cierre, son fundamentales, pero a veces en los trabajos, se complica un poquito el cierre especialmente. Lo que sí me parece a mí fundamental acá es que en este horario, en estos cronogramas, en estas pausas, nosotros podamos comer, ir al baño, dormir. Bueno, en algún momento hay que hacer eso, de dormir. Lo ideal sería a la noche y despertarnos a la mañana, ¿sí? No tener un sueño tan cambiado y demás. Pero esas cuestiones fisiológicas básicas hay que hacerlas. ¿Cómo las hacemos? Sí, porque es usual decir, bueno, pero yo empiezo a trabajar y estoy 4 horas y no me doy cuenta, te pones una alarma. Te pones una alarma e insisto, son alrededor de 10 minutos nada más. Y pensemos, esos 10 minutos, ¿qué cambia esos 10 minutos? Que yo esté en la computadora o que yo me los tome para descansar. Todo va a ser mucho más beneficioso porque voy a retomar mi actividad laboral, o bueno, en el caso de las académicas también, voy a retomar esas actividades con otra predisposición. Bueno, es como la síntesis, hablamos de los modelos teóricos, yo invito a que si quieren profundizar, Karasek, Lazarus y Folkman y Aaron Beck son 3 autores que pueden servir. Entre las estrategias de afrontamiento a grandes rasgos, resolutivas, de apoyo y de emociones, son siempre las que la bibliografía
trabaja como saludables. Hay que ver cuáles son las más adecuadas para cada contexto, pero son de las más útiles. Y finalmente hablamos un poquito de distintas herramientas que son de afrontamiento, ¿sí? Porque, por ejemplo, el entrenamiento de resolución de problemas tiene que ver con afrontamiento activo, de planificación, resolutivo, la revaloración cognitiva también, la respiración diafragmática y la relajación muscular progresiva tiene que ver con el manejo de nuestras emociones, el apoyo social, también ya lo mencioné un montón de veces, y lo que yo les pongo acá al final, no es para hacernos propaganda a los psicólogos, pero realmente averiguar y tratar de acercarnos a la asistencia profesional, ¿sí? Si nos vemos sobrepasados. Ir al psicólogo no es ir a un trastorno psicológico, sino es entrenar y adquirir este tipo de herramientas, ¿sí? Y no solamente digo ir a un psicólogo o una psicóloga, sino también, en todo caso, si trabajan en una organización o en una institución, pedir, invitar, solicitar algún tipo de asistencia grupal, inclusive, obviamente moderada por profesionales, pero una asistencia grupal, un espacio para trabajar a nivel grupal, que siempre viene bien y siempre sirve para, insisto, desarrollar todas estas estrategias. Me callo un rato, voy a empezar a leer el chat y ver muy bien, un poquito mejor con quiénes estoy contando del otro lado, y desde ya muchas gracias por escucharme, así que voy a empezar a leer. Buenas tardes a todos, Lautaro, un placer tu exposición, sumamente claro. Voy a hacer algunas preguntas del chat que nos hicieron. María Laura, por ejemplo, quisiera que nos expliques cómo afecta la situación de cuarentena en la práctica docente, en el docente como sujeto. Ok, bien, afecta desde distintos ángulos. En primer lugar, la cuestión del medio de producción en términos de trabajo. Los medios de producción es algo que es fundamental, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que pensar y tiene que repensar de qué se tiene que hacer cargo. Es un contexto y es una situación que va más allá de lo que uno domina, más allá de lo que uno está preparado y formado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los medios de producción con los que yo cuento? Y a partir de ahí, decir, bueno, ¿cuál es mi rol y qué es lo que yo tengo que lograr y tengo que conseguir? Insisto en esto, por ejemplo, deserción escolar no es algo que nosotros, o deserción universitaria, no es algo que a nosotros en este momento nos tenga que interpelar tan de lleno, ¿sí? Por otro lado, esta idea que, bueno, es más de secundaria quizás, pero de que tengo que todas las semanas darles actividades, bueno, una semana incluso para el estudiante puede ser un respiro, ¿sí? Imaginen que hay cosas que cambian, esto también está interesante, hay cosas que cambiaron en estos contextos. Por ejemplo, los cronogramas cambian, son un poquito más laxos, la semana se hace distinta. Si yo tengo clases el viernes, yo puedo empezar las clases el lunes en un foro o mandar el video en otro horario, ¿sí? Entonces, esto que se hace más laxo, también lo podemos usar a nuestro favor. Y decir, bueno, si una semana no cargué videos, listo, basta. O no cargué tareas, o no corregí. En todo caso, lo que yo siempre invito así desde la docencia es que se lo comuniquen a sus alumnos. Miren, tengo un volumen de alumnos muy importante, no doy abasto con todos, en su momento se los corregiré sus actividades, le daré las devoluciones, ¿sí? Yo creo que ahí también es una herramienta. Por otro lado, también uno se empieza a hacer cargo de cosas que antes no se hacía cargo. Digo, antes quizás esto con lo de las tareas de Google Classroom y demás, yo me pregunto, ¿realmente yo daba actividades todas las semanas a los alumnos? Y después me vuelvo a preguntar, y bueno, ¿y por qué entonces ahora tengo que dar actividades todos los días en algunos contextos que yo tengo interacción por Google Meet o Zoom?
Bueno, ahí también insisto en esto. Después la otra herramienta que yo ofrezco siempre es hablar con otro docente, hablar con otro compañero, pedirle un consejo, preguntarle qué hace, cómo resuelve esta situación, si le pasa lo mismo, esas cosas, pero bueno, está para charlarlo largo y tendido. Muchísimas gracias. Jessica Enciso, en el ámbito de la salud con respecto al burnout, ¿qué estrategias se pueden llegar a sugerir? Con respecto a Burnout, burnout, supongo. burnout. Bien, el burnout es muy específico, no es lo mismo que el estrés, porque en el burnout hay un componente que es la búsqueda excesiva por la excelencia o el perfeccionismo. Entonces, ahí una de las herramientas que para mí esa problemática tiene que trabajarse directamente en un consultorio, en clínica, o si es en ámbito laboral, tiene que ser un cara a cara, y tiene que ahí trabajarse sobre las creencias de tener que rendir al 100% las 24 horas del día, a los 360 días del año. Yo creo que ahí, mediante, por ejemplo, el empirismo colaborativo en la clínica, uno puede empezar a pinchar, ¿sí? Tratar de mover un poco esa creencia del tener que rendir al 100%. Y yo siempre lo pienso, insisto, como en docencia, vuelvo, en el estudiante, si bien el promedio siempre juega y demás, bueno, si hay una materia en este cuatrimestre especial que vas a rendir un poco menos, bueno, hay que aceptarlo, convivir con eso, porque cuanto más luches, más te vas a frustrar. Y insisto, con este contexto, es complejo lidiar al 100%. Nada, eso por un lado. Y en cuanto a los docentes, lo que había mencionado en su momento. ¿Cuántos de nosotros como docentes, vi que hay varios también incluso en contexto escolar, cuántos de nosotros tuvimos años o meses o semestres más complicados que otros? ¿Por qué este cuatrimestre tiene que ser perfecto? Si en otros momentos pudimos lidiar con esa cuestión de no estar al 100%, ¿sí? Entonces, el síndrome de burnout, la problemática de burnout, me parece que apela de lleno a eso, tenemos que trabajar de lleno con eso. Muchísimas gracias, Nicolás. Nicolás nos pregunta, en el ámbito laboral, ¿qué estrategias suelen ser más efectivas para afrontar el estrés a causa de exigencias desmesuradas? Bien, ese es un problema. Ahí la primera pregunta que yo le haría al trabajador en cuestión es si peligra o no su puesto de trabajo, que ese también sería otro estresor que viene por otro lado, pero si peligra o no su puesto de trabajo. En caso de que no peligre, la primera estrategia es algo similar a lo que hablaba recién, pero tiene que ver con, está bien, deja que se acumulen algunas tareas, empezá con una puntual, ¿sí? Empezá a agarrar, a hacer una lista de prioridades, empezá con las más prioritarias y empezá a trabajarlas. Y si se van acumulando otras, bueno, convivir con eso, ¿sí? Eso siempre, en todo, más allá de la pandemia. Ahora, si tu contexto laboral, si tu situación laboral se ve amenazada, lo que uno tiene que hacer es, junto con esa lista de prioridades, tener un registro minucioso de lo que uno hace y produce, para tener argumentos siempre con tus superiores de, bueno, no llegué con estos objetivos, pero cumplí con estos otros. Lo que pasa es que cuando hay una situación de laboral que peligra, un puesto de trabajo que se ve amenazado, creo que va más allá de la sobrecarga de tareas, creo que tiene que ver ya con una cuestión organizacional y hay que hacer una intervención en función del liderazgo, de la organización, de las políticas de la organización y demás. Pero si no peligra tu trabajo y es una cuestión de que se te están acumulando muchas cosas y tenés que llegar, bueno, vas a tener que convivir ahí con lo que te falta,
con lo que no vas a poder llegar a hacer. En todo caso, el orden y el listado de prioridades me parece que es lo que uno tiene que conseguir, y lo que uno tiene que hacer es no creer que va a solucionar todo junto, sino solucionar de a puchitos, solucionar de a poquito, un problema a la vez. Muchísimas gracias. María Laura pregunta, ¿es posible que uno se genere un autoestrés por autoexigencia? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Un autoestrés por autoexigencia vendría a ser algo similar con lo que planteaba con respecto al burnout, con lo que planteaba esta idea de la autoexigencia, a ver, o sea, es muy parecido a lo del perfeccionismo, a lo de la búsqueda constante de la excelencia. Yo creo que ahí uno tiene que, en este contexto, evaluar si previamente también buscaba estar al 100% todo el tiempo. Dudo que lo hagan en líneas generales. Ahora, si en ese sentido, decir, bueno, ¿por qué este semestre, con todas estas complicaciones, yo tengo que seguir al 100%? Eso es lo que yo plantearía como cierta intervención ahí. Pero por otro lado, lo que me parece es que cuando hay una autoexigencia, ya tiene que ver más con un rasgo, con un comportamiento establecido de excelencia, ahí hay que empezar a interpelar ya a nivel de las creencias. ¿Por qué tenés que estar siempre al 100%? Yo creo que ahí es lo que planteaba con el burnout, ¿sí? Tiene que ver más con eso que con manejar ciertos niveles focales del estrés. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacerte la última pregunta para ser respetuosos con el tiempo. María Belén pregunta, ¿cómo podríamos también acompañar a los alumnos desde el lugar del docente con el estrés de este tiempo de cuarentena? Y en eso es creo yo, fue lo primero que me planteé cuando apareció toda esta cuestión de la cuarentena, incluso la primera semana. Lo que pasa que, bueno, ya es con el diario del lunes, pero la primera semana, cuando ya empecé a escuchar todas estas cosas, todas estas cuestiones que tienen que ver con el virus, la cuarentena, el aislamiento, yo me anticipé ahí, ya les había dicho a mis alumnos, vayan consiguiendo la bibliografía porque no sabemos cuándo cuando todo esto termina y nos vamos a nuestras casas. Entonces, siempre ahí me pude adelantar, pero si no, la primera opción que uno tiene es tranquilizarlos, y uno también tiene que adoptar ahí como docente una política, si se quiere, o una posición. Digo, tener paciencia del otro lado, no es lo mismo que, por ejemplo, con los exámenes. A mí me han llegado mensajes, no muchos, pero algunos de problemas de conexión, de problemas de internet. Bueno, ahí, antes de que suceda eso, uno tiene que prestarle ahí al alumno la confianza y decirle, bueno, tengamos paciencia, yo les voy a tener tolerancia, así que, digo, no es la muerte de nadie si no puedes hacer el examen, o si lo tenés que hacer en otro horario, o si se te corta la luz justo. Lo único que sí, trata de comunicarte, de acercarte de modo más inmediato posible y lo solucionamos. Yo creo que ese es un modo, pero uno tiene que anticiparse siempre, es un modo de que el alumno ya no se preocupa tanto por la computadora, sino que se va a preocupar por lo que realmente tiene que hacer, que es estudiar. Después darle información, todo lo que es información, y no sobre información, digo, noticieros, sino todo lo que es información útil sobre cómo se evalúa, qué se hace, cuáles son los temas, cuáles son las unidades, cuál es el cronograma. Todo eso al alumno lo organiza e inmediatamente la incertidumbre baja. Cuando baja la incertidumbre, baja también la expectativa de amenaza. Así que yo siempre apelaría a la comunicación. Y lo que yo hago es semanalmente mando mails a todas mis comisiones. Aunque sea un mail que diga, esta semana nos toca tal tema, saludos, Lautaro, lo mando. De ese modo ellos sienten que hay cierta atención del otro lado y que hay cierta organización. Yo creo que eso es lo que necesita el alumno. Por un lado, que uno se muestre tolerante, por otro, que
uno se muestre, que uno le ofrezca información y que les dé un panorama con ciertas, al menos, no sé si todas certidumbres, pero sí con la mayor cantidad de certidumbres posibles, y por otro lado, de certezas, perdón, y por otro lado, la comunicación fluida, ¿sí? Generar un buen canal de comunicación. Después va a depender la cantidad de alumnos que tengas, la cantidad de materias, la cantidad de comisiones. Eso ya es otro factor que para otro día podemos charlarlo. Bueno, Lautaro, creo que ha sido todo muy, muy claro. Primeramente te quiero dar las gracias por el tiempo que le has dedicado a nuestra comunidad. A ver, has sintetizado conceptos que todos los que ejercemos la labor docente hemos vivido en distintos aspectos, así que lo sentíamos en primera persona y lo interesante que pusiste palabras en temas que son claves y que obviamente son líneas de trabajo con muchísima profundidad en el tiempo. Nosotros creemos que el espacio tiene que ser este. Cuando tengas el tiempo de mirar el chat, han surgido reflexiones riquísimas, han surgido interacciones muy, muy positivas, así que creo que ahí el camino está cerrado. Mario, ¿querés hacer una reflexión de cierre? De parte nuestra, agradecidos por tu tiempo y le quiero dar las gracias a todos los que nos siguieron hasta el final de la exposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buena la exposición, Lautaro, y como se ve es un tema que da para rato, tenemos bastante, digamos, que hablar, así que bueno, si dejan en comentarios si quieren que se profundice más, podemos ver de organizar otra charla sobre la misma temática, pero de cualquier forma les dejo la invitación para la semana que viene, que tenemos la siguiente charla, que viene muy en contacto con esta porque se trata de estrategias de aplicación de la práctica del mindfulness, que un poco Lautaro lo mencionó en su presentación, porque teníamos este tema del estrés, el tema es cómo lidiar, ¿sí? Este es el problema principal. La siguiente charla entonces viene a colación de este tema, con lo cual los invito el próximo miércoles y estamos en contacto. Un saludo a todos.